les ha parecido estos 2 días? ¿Todo bien? ¿Escucharon bien? Sí, muchas personas que están viniendo a la iglesia se van con un corazón agradecido, ¿no? Espero que todos ustedes también agradezcan su corazón a Dios por este seminario. Y en esta noche, para comenzar, vamos a cantar cantando unas alabanzas. Busquemos la alabanza número 397, firmes y adelante. Busquemos la alabanza número 397, firmes y adelante. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Preso honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su rey. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a cantar otra alabanza.
Busquemos la alabanza número 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Busquemos la alabanza número 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, todos. Busquemos la alabanza número 430, vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 430. Dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré, alabanzas al Señor, a su nombre gloria yo daré, por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Fuente perenal de gracia hallé, al amparo de su amor. Su sonriente faz me imparte fe, esperanza
días a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar allí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Y en esta noche, entre los hermanos, una alabanza. ¿Quiere solicitar? ¿Alguien quiere cantar una alabanza? 500, 300, 210. Perdón, 110. Vamos a buscar la alabanza número 110. Busquemos. Todos vamos a cantar la alabanza número 110 en la cruz. ¿Está bien? Es una alabanza muy conocida, ¿verdad? Todos vamos a cantar con voz fuerte. ¿Amén? Sí, cantemos la alabanza número 110 en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a que así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque el
Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy última noche, ¿no? Última noche del seminario bíblico con el pastor William. Entonces, hasta ayer todos participaron. ¿Todos participaron? Sí. Entonces, escuchando la palabra, sí, está muy feliz, hermanos. Solo uno nomás me dice. ¿Otro no está feliz? Sí, por eso necesita aprender la fe, Aunque triste, pero por la fe, ¿no? Dios me va a dar, por la fe. Luego ya hablando, amén, ya esa vida Dios va a trabajar. Pero alguien sigue, pastor, estoy triste, ¿cómo estoy feliz? Luego sigue ya, ya más importante. Hasta ayer escuchamos, ¿verdad? ¿No? La palabra. Entonces Dios se va a ayudar, bendecir. Sí, más que todo confiando en Dios, en su palabra, sí o sí va a trabajar. Entonces esta noche, última noche, antes de empezar primero oramos. Para orar, invitamos, ¿no? Hermano Jacinto Yucra. Sí, orando, esta noche empezaremos. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, te damos gracias, Señor. Este tiempo nos da, Señor, para escuchar la palabra de Dios, para que nuestros corazones puedan fortalecer, Señor. A través de la palabra podemos recibir todas las cosas, Padre. Durante estas dos noches, Señor, escuchamos la justicia, Señor, que hizo usted, Señor, por nosotros, Padre, mandándole a Jesucristo a este mundo para morir por nuestros pecados, Padre. Estamos agradecidos, Padre, porque mucho aquel tiempo sufríamos con el pecado, aunque servíamos, Señor, a Dios, pero sin conocer tu palabra, Padre. Por eso este tiempo usted nos dio la salvación y nos dio una salvación para siempre, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por eso también esta noche queremos volver a escuchar tu palabra, Señor. Última noche, Padre, usted, por favor, ayúdenos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Cualquier dificultad que tengamos, Señor, podemos acercarnos más a ti, Señor. Padre, aunque pasamos dificultades, pero esa dificultad, Señor, podemos, Señor, teniendo la palabra, podemos vencer también, Padre. Muchas gracias, Padre, por darnos, Señor. Así también aquel tiempo cuando apóstol Pablo, Señor, estaba en esta tierra, él encomendaba a la palabra de Dios a los hermanos. Por eso también decía, yo les encomiendo a la palabra de Dios. Él no decía sus experiencias, sino que a la palabra. La única fuente que tenemos es la palabra para nosotros, Señor, para recibir, Padre.
Muchas gracias, Padre, por darnos, Señor, este seminario, por el expositor, Pastor William Escobar, Señor. Muchas gracias, Padre, le agradecemos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada noche llega ante mí, que usted ve, ¿no? Ese programa, hermanos. Cada noche llega ante mi programa. Entonces aquí dentro del programa sale quién es presentador, quién es alabancero, quién va a orar, quién va a explicar, quién va a presentar, quién va a predicar. Sale. Y aparentemente en ese programa ¿quién nombre saldrá? Nombres. Como hermano Jacinto Yucra, esa noche oró. Pero en realidad, ¿verdad? No, en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo, cuándo Dios va a usar en su obra? Si este seminario bíblico transmite el Evangelio, aquí ve la vida, la obra de Dios. No es pequeña cosa, es muy grande. Dentro del Evangelio entra mi nombre es cierto. Dios usa esta persona. Mejores, por eso Dios usa. No es tampoco, porque somos más peores, ¿cierto? Pero en esa obra de Dios, mi persona Dios quiere usar. No sé hasta cuándo Dios me va a permitir que yo me ponga en ese púlpito, hermano. Este es el Evangelio. Hermanos, desea ustedes que sea una parte de la obra del Evangelio que entre, desea. Esa noche, aunque solamente oración, ¿cierto? Pero ahí entraría esa obra del Evangelio, esa gran bendición de Dios. Antes de suceder el campamento mundial en Corea, ¿no? Era presencial. Un mes antes y llega un mensaje. Fulano hermano, usted ese campamento mundial, ustedes han elegido maestro del campamento. Cuando recibe, ya, gracias a Dios. Esa gran obra de Dios. Cómo Dios recuerda, cómo Dios quiere usar mi persona. Ese hermano no puede aguantar, felices, contentos. Cómo Dios me recordó, quiere usar ese evangelio. Siguiente año, ya no llega mensaje. ¿Qué llega? Gran dolor era. ¿Por qué Dios me quitó? ¿Por qué Dios me sacó en esa obra del Evangelio? Depende de un mensaje, un hermano muy feliz, agradece. Depende de un mensaje. Nosotros, ya, Dios este año no usa mi persona. Luego recuerda, ¿sí? Mi vida, ¿sí? Ante Dios, ¿por qué Dios? Luego de nuevo, siguiente año, Dios da otra vez. Desea que Dios use mi persona en esa obra del Evangelio. Esa gran bendición de Dios, hermanos. Si apenas nosotros, ¿cuánto tiempo vivimos este año? 50 años, 60 años, 70 años, 80 años. Pero en ese tiempo, ¿verdad, no? Sí, usaría mi persona para el Evangelio. Esa gran bendición de Dios. Amén, hermanos. Sí, todos los hermanos. Sí, espero que, ¿verdad? Dios use como sus instrumentos grandes mentes. Esa noche, antes de empezar, también preparamos dos presentaciones. La primera presentación es, aquí en la iglesia tenemos, ¿no? Los seminaristas. Aunque falta mucho, yo veo, los seminaristas. Muy frágil. También, si humanamente veo, y carnales. Súper carnal. Pero gracias a Dios, Dios usa a ellos. Usando, quiere llevar ese evangelio, esa gran bendición de Dios. Aunque falta mucho, con gran aplauso vamos a recibir los seminaristas.
Otra dice, otra. Ya los seminarios, otra dice, otra. ¿Sí? ¿Están felices, hermanos? Sí. Error de otra persona es nuestra alegría, es verdad, ¿cierto, no? Entonces, mejor grupo era, ¿cierto? Por sus errores nos da mucha alegría siempre, ¿sí? Entonces aquí un seminarista es más menor, se llama seminarista Josué Rose. Recién se casó. Creo que él no entiende muy bien qué significado matrimonio. Porque marido está adelante, esposa está sentadito. Si cuando se casa el marido, ya matrimonio, ¿qué quiere decir? Agua y hilo era agua y hilo, ¿cierto? Y uno era uno. Entonces junto era junto. Amén, hermanos. Sí, ahí, no sé, creo que no entendió muy bien. Sí, está bien. Entonces ahora también, segunda presentación, otro grupo, nosotros preparamos. Sí, esta noche video no hay, entonces directo invitaremos, ¿no? El grupo, sí, tenemos grupo Canto de Esperanza. Sí, ayer escucharon bien, sí, entonces ayer hermanos, aunque querían escuchar, pero no expresaron muy bien, ¿cierto? Yo veo que usted es muy tímido. Sí, ya antes en Jesucristo no debe ser tímido. Mm, yo te quiero, Jesús. Gracias, Señor, usted murió por mi pecado. Necesario, ¿qué es necesario? Expresar era. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también escuchando, ya, Dios, ¿verdad? No tiene amor hacia mí. Jesús también más expresa era. Yo te ayudaré. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Jesús también era. Pero aunque adentro, Jesús, yo te quiero, pero calladito. Jesús también. Jesús también. ¿Entiende? Necesita. ¿Qué necesita, hermanos? Expresar. Eso, muy importante. Entonces ya segunda presentación esta noche vamos a invitar grupo Canto de Esperanza con un gran aplauso vamos a invitar. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Realmente es gran alegría hoy, el último día del seminario, en el cual
mediante la voluntad de Dios podemos alabar a nuestro Creador. Alabado sea su nombre, hermanos. Amén. Él es digno de honra y gloria. Él es digno de alabanza. Alabado sea su nombre. Sí. Hola, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Hola, sí. Tú eres la luz de mis mañanas, agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz de mi amanecer, agua de manantial que limpia mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Cantamos juntos, hermanos. Vamos. Tú eres la luz de mis mañanas, agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz de mi amanecer, agua de manantial que limpia mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad.
verdaderamente por nuestra fuerza muchas veces nosotros no podemos ser fuertes, ¿sí o no? Necesitamos ¿a quién? Amén, a Jesús. Solamente apoyándonos en sus fuerzas nosotros podemos ser fuertes. Amén. Venga la situación, solamente tenemos que apoyarnos en Jesucristo. Amén. Solo Él nos puede ayudar, solo Él nos puede dar esa palabra de consuelo, de esperanza y también esa palabra que nos puede guiar en nuestro diario vivir también, ¿no? Esta alabanza que dice, sé fuerte. Cantamos juntos, hermanos, ¿está bien? Vamos a pasar la letra también y acompáñenos, por favor. ¿Está bien? ¿Acompañan con las palmas? Cantamos juntos. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Aquellos que conozcan la letra pueden acompañar también. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte.
se alejan de ti. No te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Ahora sí, las palmas, por favor. Bendito sea el Señor por su misericordia. Y sí, también, así como nuestro pastor Andrés también decía, ¿no? A la medida de que Dios nos permite también poder acompañar cuando Él hace las visitas también, ¿no? Nosotros también podemos acompañar, solo por la misericordia de Dios, ¿no? Podemos acompañarlo a Él también. Y verdaderamente también Dios nos permite poder alabar a Dios también y poder acompañar a nuestro pastor también, ¿no? Y así como este grupo, no piensen que todo está bien aquí, sino con muchas dificultades también nosotros hemos podido avanzar por la misericordia de Dios. Y aún así también, ¿no? Necesitamos de la oración de todos ustedes también, hermanos. Vamos a agradecer mucho el que ustedes puedan orar por todos nosotros también. Amén. Sí, sí, hola, sí. Muchas gracias. Vamos a cantar esta otra alabanza, ¿no? Que está en Jeremías. ¿Alguien sabe? Clama a mí. Jeremías. Amén. Sí, verdaderamente, como pastor dice, ¿no? Algunos están leyendo la palabra, ¿no? Sí, 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 vamos hola. a cantar esta alabanza que dice: clama a mí y yo te responderé. Dice, ¿no? Amén. Vamos a cantar todos. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.
te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. A ver, vamos a ver cómo cantan los hermanos también, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor, yo te Una más. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. Ahora sí todos. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Muchas gracias, hermano. Bueno, sí, una última alabanza, porque la palabra es más importante. Amén. Sí, la palabra es mucho más importante. Alabado sea nuestro Dios. Esta alabanza en un ritmo ecuatoriano, al vaso se llama no es al vaso, sino al va. Así es el ritmo, en un ritmo ecuatoriano.
placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Muchas gracias, hermano. ¿Sí escucharon bien? ¿Sí están felices, hermanos? ¿Está alegre? Sí, ese es un milagro era. Si antes de llegar usted su rostro y se nota era, ay, qué triste. Ay, mi deuda, ay, mi hogar, a mi negocio. Aquí todo se nota ustedes sin cara negra era. Sí. Pero ahí escuchando la música, ese grupo Canto de Esperanza y cambió, ¿cierto? Y cambió era. ¿Sí? ¿Está muy feliz? Sí, igual la música también entrando, cómo cambia, ¿sí? A nuestros corazones. Y hay como entre muchos demonios, más peor demonio hay. ¿Qué demonio sabe? ¿Qué demonio más peor? Demonio sordo. ¿Qué demonio, hermanos? Demonio sordo. No hace escuchar de su marido, ¿sí? No hace escuchar de su esposa. Solo escucha su propia voz. Demonio era demonio, ¿sí? Porque demonio sabe, escucha de su esposo, esa esposa va a ser mejor feliz, ¿no? Esa esposa va a ser más hermosa. Demonio sabe muy bien, por eso cierra oído. Demonio, más peor, demonio, que sabe, ahora escucha de marido o de esposa, va a cambiar. Amén, hermanos. Sí, igual, entonces, cuando usted no quiere escuchar la palabra y pelee, fuera, peor demonio, ¿cierto? Yo escucharé la palabra de Dios esta noche a través de el siervo de Dios, Pastor William, y va a transmitir la palabra de Dios. Esa palabra escucha, entra, va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Todo va a cambiar, no va a ser igual que antes. Por eso esta noche peor demonio va a molestar. No escucha, duerme. Misma palabra es. Luego ya hace cerrar. Cuando así ya suena, no, ese demonio, peor demonio, vaya. ¿Cierto? Escucharé. ¿Qué escucharé? La palabra. Esa noche entonces ya vamos a invitar, ¿sí? Esta noche el siervo de Dios es Pastor William Escobar. Con gran aplauso vamos a recibir. Buenas noches, hermanos. Ya llegamos a última noche del seminario bíblico. Vamos a ver la palabra del Señor una vez más en el libro de Romanos capítulo 4. El libro de Romanos, el capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a dar lectura hasta el versículo 8.
¿Todos ya tienen? Amén. Entonces vamos a leer, voy a leer capítulo 4, versículo 1. Bien, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta el versículo 8. Gracias al Señor, ¿no? Me permite estar delante de ustedes como este micrófono, ¿cierto? El micrófono solamente lo conecta y presiona el botón de on y ya tiene que funcionar, ¿cierto? Entonces nosotros también, cuando nos conectamos con el Señor, prendiendo, tiene que funcionar, amén, tiene que fluir. Entonces cuando está conectado, transmite, avanza, hace, ¿no?, su función, amén. La semana pasada Dios me dio también la gracia de estar en la ciudad de Cochabamba y también tuvimos seminario bíblico en la iglesia de Cochabamba. El evangelista Rubén, él también hallando la gracia de Dios, una iglesia le prestaba su local, ¿no? Y los hermanos se reunieron, trajeron sus invitados y un tiempo muy agradable nosotros podíamos pasar compartiendo la palabra del Señor. Y en la mañana nosotros tuvimos el desayuno pastoral y no vinieron de repente muchos pastores, pero yo me sorprendí mucho porque los pastores que vinieron eran presidentes, ¿no? El presidente de ANDEP, el presidente de otra asociación, ¿no?, que hay ahí en Cochabamba, y ellos escuchando también acerca de la justicia de Dios. Después de compartir, conversábamos, saludábamos, y su corazón muy abierto. ¿Y qué nos decía? Pastor, ¿por qué ustedes hacen solos? Así dice, ¿no? Nosotros también podemos apoyar. Escuchando esta predicación, yo creo que muchos pastores también tienen que escuchar. Nosotros le invitamos para participar CLF de Nueva York y de México. Y estaba muy contento, muy agradecido. Ese pastor, en esta semana, lo encontré en Santa Cruz, en otro evento así de una iglesia también grande. Él había sido invitado también. Y saludando, él estaba contento. Pastor, otra vez nos encontramos. Cuando yo veía, ¿no?, ese ambiente, la verdad nosotros no tenemos de repente, ¿no?, alguna condición. Pero por el Evangelio, Dios nos abre las puertas, Dios nos permite encontrarnos con las personas. ¿Y nosotros qué hacemos? Solamente servimos, ¿cierto? Nosotros solamente le mostramos el Evangelio, lo que el Señor nos ha dado. Y ellos también cómo reciben mucha bendición de parte de Dios. Amén. Yo estaba agradecido al Señor. Evangelista Rubén y evangelista Hilda me dice: pastor, nosotros hemos invitado a algunas pastoras, pero ellas han venido porque piensa que nosotros hemos hecho este evento por el Día de la Mujer. Entonces salude, feliz Día de la Mujer, diga, ¿no? Entonces yo saludé en ese desayuno, un saludo especial a todas las pastoras. Hoy es el Día de la Mujer. Uy, estaban contentas las pastoras. Un desayuno especial, ¿no?, por el Día de la Mujer. Y las pastoras estaban contentas, ¿no?
no creo que el pastor de repente me haya dicho, no, William, saluda, hoy es el Día del Padre, ¿no? Pero voy a saludar. Como feliz Día del Padre, así Dios nos permite la gracia también, ¿no? En la iglesia, poder pasar nuestro tiempo, nuestros días con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Escuchando la palabra de Dios, de verdad nos desconecta del mundo en el cual nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿cierto? Yo también cuando participo de los seminarios bíblicos, de los retiros espirituales, a veces nosotros viajamos, ¿no?, para participar de una capacitación, y a la hora que empieza, ¿no?, el sermón, la prédica, yo no quiero que termine porque estoy escuchando, el pastor nos hace viajar, ¿no?, nos hace trasladar nuestro corazón a un mundo de la fe, ¿cierto? Un mundo que nosotros normalmente no conocemos, pero escuchando la palabra nos hace ver la obra de Dios, nos hace glorificar el nombre de Dios en nuestra vida, ¿no? Y cuando a veces yo participo así a este tipo de eventos, muchos pastores, ¿no?, comparten la palabra. A veces yo quiero así que todo lo que el pastor me transmitía así, 100%, los 100 puntos yo quiero que llegue a todos los hermanos que están a mi alrededor cuando yo regreso a la iglesia, ¿no? Yo quisiera así como si escuchando, participando, hubiera recibido un chip, ¿no? Así. Y trayendo ese chip, poniendo en todos los hermanos, reciba el mismo corazón. Entonces, ¿quién va a tener queja? ¿Quién va a tener un corazón diferente? Nadie, ¿cierto? Pero a veces cuando yo también quiero, ¿no?, compartir con mi propia idea, con mi propio pensamiento, me doy cuenta, no depende de mí. Tiene que ser Dios. Amén. Tiene que ser Dios quien puede tocar el corazón de las personas. Como el pastor hace un momento decía, no, algunos tienen un visitante cerquita, ¿no?, un espíritu de sordera, ¿cierto? Ese espíritu de sordera, hay varios tipos de espíritu de sordera, ¿sí o no? Hay una sordera, se llama sordera selectiva, ¿sabe? Lo que quiere escuchar nomás, escucha, ¿cierto? Lo que quiere escuchar. Un día yo estaba en la habitación, mi hija tiene 10 años, ella estaba en la cocina. Entonces su tía le habla, Yunis, tienes que hacer esto, esto, esto. Y la tía le repite otra vez. Yo estoy en la habitación, escuché hasta la habitación, pero ella estando ahí al lado de la tía, no le escuchó. ¿Qué dices, tía? Entonces yo salí y le dije, Yunis, yo escuché hasta dentro de la habitación, tú estando aquí, ¿por qué no escuchas? Entonces ella sí había escuchado, pero ella hizo que no escuchó. ¿Qué le parece? Eso es sordera selectiva, ¿cierto? Alguna persona por teléfono, no se escucha, dice. Está escuchando, pero dice, no se escucha, dice. Pero le dice, te voy a dar $100, sí escucha, ¿no? No necesita repetir, ¿cierto? Hermanos, mañana los que vengan a la hora piadosa aquí presencial, le vamos a dar regalo por el Día del Padre. Aquí va a estar lleno el salón. No necesito repetir, ¿cierto? Alguna persona aún no escuchó, pero alguien le dijo y también viene, ¿cierto? Hermanos, mañana tenemos trabajo en la iglesia. No escucha, ¿no? No, mañana yo estoy ocupado. No, justo mañana yo tengo que ir al dentista, al médico. Ay, mañana yo tengo que ir a tal lugar. Ay, yo me olvidé, pastor. Ese día se acuerda de todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Algunos ese día se enferma, ese día no tiene pasaje, ese día tiene un montón de cosas, por eso no puede venir a trabajar en la iglesia. Hermanos, mañana tenemos paseo. Hay que salir a las 4 de la madrugada. Algunos no duermen toda la noche, ¿cierto? Porque no quiere llegar tarde para ir al paseo, ¿sí o no?
No importa si llueve, cae granizo, nieve, no hay transporte, hasta caminando viene, ¿cierto? Aún está enfermo, se toma la pastilla, se pone inyección y quiere estar en el paseo, ¿sí o no? Aún no tiene dinero, ¿qué hace? Se presta, ¿cierto? Se presta porque quiere estar en el paseo, ¿cierto? Pero cuando hay trabajo, disculpe pastor, tengo que hacer otras cosas, ¿no? Eso se llama sordera selectiva. Selecciona qué escucha, qué acepta y qué no. ¿Qué le parece? Creo que aquí no hay, ¿cierto? No hay ese tipo de... Los de La Paz sí escuchan bien, ¿cierto? Son los más obedientes. Amén. Sí, hermano, muchas gracias, ¿no?, por estar aquí y participar de este seminario bíblico. El tema de este seminario bíblico es la eterna justicia de Dios. Amén. Hemos hablado ya durante 2 noches sobre el propósito, ¿cierto? Sobre el propósito de la justicia de Dios. Comparando con nosotros, con nuestro punto de vista, no tiene nada que ver mi punto de vista con la justicia de Dios. Ayer leíamos, ¿cierto?, en Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el 19, 20, ¿cierto? Hemos preparado hoy una vez más diapositivas. Con este tema, ¿sí? La eterna justicia de Dios. En la siguiente imagen, estos versículos ayer ya hemos hablado, ¿cierto? Se encuentra en Romanos capítulo 3, pero una vez más yo lo voy a leer, ¿no? Desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tiene que pasar la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y el versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando ayer hablábamos, ¿no?, sobre estos 2 temas, sobre estos versículos, podíamos tener la claridad sobre lo que es la justicia del hombre y lo que es la justicia de Dios. Amén. Entonces, ningún ser humano va a alcanzar una justicia por sus obras. Ningún ser humano va a alcanzar agradar a Dios por sus obras, porque desde el principio Dios determinó, no acepta la obra del hombre, no acepta el esfuerzo humano. Eso está escrito, ¿no? Y también dice, el Señor dice en Génesis capítulo 6, no condenará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Así Dios determina y no se agrada de la obra del hombre, no se agrada del fruto de las manos del hombre. El ser humano siempre se agrada de la obra de sus manos, pero ese corazón va en contra de la voluntad de Dios. El hombre siempre quiere resaltar su obra, siempre quiere resaltar su esfuerzo, pero Dios no hace eso. Amén. Dios no hace eso.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos en esta imagen, es una imagen que aparece en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 8, cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, ¿cierto? Cuando nosotros vemos aquí en este libro de San Juan 8, sale una mujer sorprendida en adulterio. En este capítulo hay un juicio, ¿sí? Hay un juicio. Para que haya un juicio tiene que haber un pecador, un delito que haya cometido una persona. Y van a estar los testigos, y van a estar los que acusan, ¿cierto? Entonces aquí vemos desde el versículo 3, dice San Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ya aquí sale el pecado, ¿cierto? Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ya aquí vemos, ¿no?, en este versículo un cuadrito, y es la imagen, ¿no?, que hemos mostrado. Ya la han señalado a esta mujer, ya la han descubierto y la están acusando ahora frente a Jesús. Entonces ellos tienen como base la ley de Moisés, y según la ley de Moisés hay que apedrear a tales mujeres. Entonces ellos le preguntan a Jesús: ¿tú qué dices? Pero ellos no le preguntan con la intención de que Jesús la salve, sino como dice aquí en el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, ellos querían que Jesús de alguna manera hable en contra de la ley. De esa manera ellos tendrían ya un fundamento, o tendrían ya como una causa, ¿no? Por esta causa nosotros vamos a apedrear también a Jesús. Pero ellos no se dan cuenta frente a quién están. Están frente al Hijo de Dios, que Él sí puede hacer justicia. Amén. Y para eso vino a este mundo, para hacer la justicia de Dios. Y es una muy buena oportunidad de que pueda experimentarse el juicio hecho por Jesús. El que Él es justo, el que Él es santo, que es perfecto, y que su palabra que Él diga va a ser eterna. Amén. Pero las personas solamente están ciegas, ellos no están oyendo, ellos no están recibiendo la palabra de Jesús. Jesús, ¿qué hace? Primero dice, escribe con su dedo en tierra. Aquí no dice qué es lo que escribió, ¿cierto? Para algunas personas tiene mucha curiosidad, ¿qué habrá escrito? ¿Cierto? O Jesús nervioso se puso a escribir, ¿no?, a hacer garabatos. ¿Qué le parece? Cuando a veces yo he tenido comunión, ¿no?, con algunas personas, y escuchando la exhortación empieza a rayar su cuaderno, ¿no? Empieza a hacer garabatos, ¿no? No sabe qué hacer, ¿no? Y todo lo que se le viene empieza a rayar, así cuando recibe exhortación, raya, ¿no? Alguno de nervio está haciendo círculo. ¿Qué le parece? ¿Jesús estaría haciendo eso? ¿Estaría nervioso haciendo círculos con su dedo? Aunque aquí no dice, ¿no?, exactamente qué fue lo que escribió, pero hasta eso que Jesús hacía, inclinándose y escribiendo con su dedo en tierra, tiene un mensaje, tiene un propósito. ¿Me dejó entender? En la Biblia claramente sale, antes de que Jesús aquí aparezca en San Juan capítulo 8, que Él escribe con su dedo en tierra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos acontecimientos donde sale
que se escribe con el dedo. Uno, en Éxodo, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, ¿cierto? Ahí sale la primera vez que Dios escribió con su dedo, dice, ¿cierto? ¿Y qué escribió? La ley, los mandamientos. Y lo segundo sale en el libro de Daniel, cuando sale una mano que escribe, ¿cierto? Y escribe 4 palabras, mene, mene, tekel, uparsin, ¿cierto? Y nadie sabía qué significa. Y lo traen a Daniel y Daniel interpreta. Tú has sido pesado, ¿cierto? Has sido medido, has sido plomado, creo, ¿no? Algo así. Pero sale estas palabras, que en otras palabras significa que te han medido, te han pesado y tú has sido hallado falto, ¿cierto? O sea, tú has pasado un juicio y has salido reprobado. Entonces, ¿eso qué es? Lo escribe, esa es una palabra de juicio, ¿cierto? Es una palabra de ley que va a dar juicio. Entonces, la tercera escritura con el dedo en la Biblia es la de Jesús. Entonces podríamos considerar así también que cuando Jesús escribe con su dedo en tierra, está haciendo referencia al primer pacto que Dios hizo, que era la ley de Moisés. Y de verdad, entonces cuando Jesús escribe con su dedo en tierra, está mostrando la ley. Sí, por esta ley, si nosotros juzgamos a esta mujer, tiene que morir. Tiene que ser apedreada. Amén. Así está establecido en la ley. Ayer leímos un versículo, ¿cierto? El que los cumpliere vivirá, en Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Pero si no lo cumple, ¿va a vivir? No, no va a vivir. ¿Qué va a pasar? Va a morir. Y luego leímos otro versículo también en Ezequiel capítulo 20, versículo 25, donde Dios mismo nos declara y dice, por eso yo les di estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no podrían vivir. Porque hace un momento también hemos mostrado, ¿cierto? En Romanos capítulo 3, versículo 19, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y toda boca se cierre, dice. Y el versículo 20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie va a ser justificado. Por eso no hay justo ni aun uno. Pero si nosotros salimos de ese ambiente, de nuestra propia obra, de nuestra propia justicia, y vemos por la justicia de Dios, sí hay los que son justos, los que son justificados. Amén. Entonces Jesús dice que cuando Él escribe primero, aquí en el versículo 6 dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí Jesús se está basando en esa ley, ¿cierto? Entonces, si ustedes son libres de pecado, arrojen la piedra. El que de vosotros esté libre, sea el primero, lance la piedra. Esta palabra, aunque ellos no quisieron escuchar, empezó a retumbar en el corazón de ellos. Dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ya esta palabra que hizo, retumbó, ¿cierto? Aquí dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Esa palabra empezó a acusarlos. Porque la ley que está haciendo, está descubriendo el pecado que está oculto, no solamente en esta mujer, sino en toda la multitud. Ahora todos quedan bajo el juicio de Dios con su boca cerrada.
¿Alguien la acusó? ¿Alguien la condenó? ¿Alguien le tiró la piedra? Nadie pudo hacer eso. ¿Por qué? Quedaron bajo el juicio de Dios. Pero ellos fueron engañados por Satanás. Si ellos hubieran sido, como nosotros decimos, caballeros, ¿no? Hubieran aceptado, yo también estoy equivocado. Yo también he cometido el pecado. Tal vez no he sido descubierto como esta mujer, pero hay pecado en mi corazón. Entonces yo quiero oír el juicio de Jesús. Yo quiero recibir esa palabra, pero nadie tuvo ese corazón. Entre esa multitud también, ¿cuántos adúlteros hubieron? Pero ¿sabe cuál es la diferencia con la mujer? Ella fue sorprendida. Hay mujeres adúlteras que nunca han sido sorprendidas. Entonces su imagen no se ve dañada. Se ve una imagen muy hipócrita, ¿cierto? Por afuera no se nota que es adúltera, pero por dentro está llevando esa maldad, tanto hombre como mujer. Pero hay diferencia cuando es descubierto. ¿Quién puede ya excusarse cuando fue descubierto? Ya nadie. Al ser descubierto solamente queda la muerte, el juicio. Pero ¿qué pasa con la gente que no es descubierta? Sigue cometiendo el pecado, sigue viviendo en la oscuridad. Gracias a Dios, esta mujer fue descubierta. Y no fue para su mal, no fue para que muera, sino antes al contrario, para que sea salva. Amén. Claro, esa mujer no de repente no pudo calcular que va a salvarse. Esa mujer pudo tener un arrepentimiento. Este es el resultado de haber vivido según mi deseo, es la muerte. Cuando ella cometía el adulterio, al principio seguro tendría, ¿no?, mucha vergüenza. Al principio de repente ella tendría, ¿no?, miedo, y si me descubre. Pero a medida que ella iba cayendo, ¿no?, en ese engaño de Satanás, iba perdiendo más la sensibilidad. Por eso ella de repente calculó, nunca me van a descubrir. Pero cuando la descubrieron fue prácticamente para su muerte. Pero gracias a Dios estaba Jesús allí. Y Jesús ya sabía, por eso él, antes de que se encuentre con esta mujer, él estaba orando, estaba esperando a esta mujer para salvarla. Amén. Aquí Jesús otra vez se inclina en el suelo para escribir por segunda vez. ¿Qué le parece? La escritura de la primera vez y la escritura de la segunda vez es la misma. Si no lo vemos en la Biblia, ya no es la misma. Vamos a ver nuestra diapositiva. El anterior, por favor, el anterior. Jesús, en la primera escritura, le muestra a esta mujer la ley, ¿cierto? Por esta ley tú eres hombre muerto o mujer muerta, ¿cierto? No hay manera de que tú puedas salvarte si tú vives por esta ley. Pero Jesús empieza a escribir una nueva ley, que viene a ser el nuevo pacto. Aquí dice en San Juan capítulo 8, el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a ver ahora sí la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí este versículo que está en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice en Jeremías 31, 31, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya aquí está hablando, dice, un nuevo pacto, ¿sí?
¿Cuál es el antiguo pacto o el primer pacto? La ley que Dios le dio a Moisés, escrita con el dedo de Dios. Amén. Pero después de esa ley, que ha tenido una vigencia aproximadamente de unos 1500 años, viene el Señor Jesucristo. Y Él es el que trae este nuevo pacto. Versículo 32, siguiente diapositiva. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese está haciendo referencia al primer pacto, ¿cierto? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Siguiente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Este es el nuevo pacto. Este nuevo pacto se está anunciando ya con muchos años de anticipación. Pero he aquí, dice el Señor, vienen días en que haré un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ¿quién tiene ese privilegio de ver esa escritura de ese nuevo pacto? Esta mujer que ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Jesús escribe delante de ella el nuevo pacto. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Amén. Cuando Jesús termina de escribir esto, levantándose, enderezándose, no vio a ninguna otra persona. Mire, Jesús no escribió escondidamente para que nadie lea. Lo escribió en el suelo, ¿no? Para que cualquiera que estuviera alrededor esté mirando, ¿cierto? Viera. Pero estas personas, en vez de oír la voz de Jesús, en vez de escuchar ese juicio de Jesús, ¿qué seleccionaron? Entre la voz de Jesús y la voz de su conciencia. ¿Qué seleccionaron? La de su conciencia, la de su pensamiento. Entonces ellos fueron sordos a la voz de Jesús, ¿cierto? Si ellos hubieran sido sordos a su conciencia, ¿habrían recibido el nuevo pacto o no? Hubieran creído, hubieran sido salvos desde ese momento ya, porque Jesús les estaría mostrando ese nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, me muestra la diapositiva, por favor, dice, y perdonaré, dice la última línea, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Hermanos, cuando Dios dice que no se acordará, para siempre no se acuerda. Amén. Él lo hace una sola vez y para siempre. Cuando Él lo borra para siempre. Cuando Él lo perdona para siempre. Amén. Ese es el nuevo pacto. Por eso nosotros decíamos, la justicia de Dios es eterna. Porque eterna, esa palabra eterna le pertenece a Dios, es del carácter de Dios, que Él es eterno. Nosotros muchas veces prometemos, ¿cierto? Cuando yo a veces he peleado con mi esposa, yo le prometo, nunca más yo voy a pelear contigo. Pero a veces no me dura, ¿no? Ni una semana. Y a veces yo me acuerdo, pero yo le prometí que no voy a discutir. A veces cuando discutimos nos decimos una palabra, mejor no te digo nada, nunca más te voy a decir nada. Pero eso no dura mucho tiempo. Porque para nosotros no es esa palabra nunca, ¿cierto? Para nosotros no es esa palabra siempre. Esa palabra nunca, esa palabra siempre, esa palabra jamás. Esas son palabras que expresan eternidad.
y eso le pertenece a Dios. Él sí puede expresar esa palabra. No me acordaré, nunca más, o para siempre. Porque cuando Él dice así, de verdad es así. Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esta imagen nosotros les mostramos las dos leyes, los dos pactos. El primer pacto es la ley que se ve, ¿no? Ahí fue escrita en las tablas de piedra, ¿cierto? ¿Y qué dice? Dice, por medio de esta ley, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Su esfuerzo humano. Tengo que hacer bien, tengo que esforzarme, tengo que cumplir, entonces yo voy a recibir la bendición, y el hombre se afana. ¿Pero puede cumplir? No puede cumplir. Entonces, ¿qué recibe? La maldición. Esa es la consecuencia de tratar de hacer un pacto que de verdad no es para que el hombre lo pueda cumplir. Ahí sale la ley, que es el primer pacto, el antiguo pacto. ¿Qué trae como resultado? Juicio, maldición, muerte. Pero el nuevo pacto, que es la nueva ley que Jesús nos trae, que dice en el libro de Jeremías, este es el nuevo pacto que haré con ellos, dice el Señor, ¿cierto? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Entonces, en la nueva ley, en el nuevo pacto, ya no funciona nuestra obra. ¿Qué va a funcionar? La obra de Jesús. Ahí ven, mire, el nuevo pacto es Jesús. Y la fe en Jesús, la fe en la obra de Jesús, ¿qué nos va a dar a nosotros como resultado? La salvación. Ahí vemos la comparación del antiguo y del nuevo, de la ley antigua y de la nueva ley, hecha por Jesús. Amén, hermanos. Esa nueva ley, Dios la está enviando a nosotros a través de Jesucristo. Siguiente imagen, por favor. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, vamos a leer todos juntos este versículo 11. Amén. 1, 2, 3. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Nosotros éramos lo que dice en el versículo 9 y 10. Una lista de identificación de nuestra maldad, de haber vivido sin Dios, de haber vivido bajo nuestra propia justicia, que Dios la ve como injusticia, tratando de hacer la ley, de cumplir los mandamientos, pero solamente se descubrió nuestra maldad. Pero el versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Quién nos ha lavado? El Señor Jesucristo. ¿Con qué nos ha lavado? ¿Con lavandina? No, con su sangre. La sangre de Jesús tiene más poder que lavandina.
En el libro de Jeremías dice, aunque te laves con lejía, dice, ¿no? Lejía, aquí ustedes le dicen lavandina, ¿cierto? Aunque te laves con jabón, a montones de lejía y todo, la mancha de tu pecado permanece, dice. Pero si nos lavamos con la sangre de Jesús, si somos lavados con la sangre de Jesús, ¿qué nos da como resultado? Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y nosotros no hemos sido justificados por nosotros mismos, sino aquí dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese Espíritu eterno, ese Espíritu todopoderoso, ese Espíritu que llena todo y está en todas partes y conoce todo y puede todo, ese Espíritu me ha lavado. Amén. Ese Espíritu me ha hecho santificado, justificado. Amén, hermanos. Y ese lavamiento es eterno. Esa justificación es eterna. Esa santificación es eterna. Amén. Esto no hemos sido por nosotros, nada que ver con nosotros. Es el regalo de Dios. Amén. ¿Ustedes han sido lavados? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús ya les ha lavado de todos sus pecados? Entonces, ¿ustedes creen que ya han sido santificados en el nombre del Señor? ¿Han sido justos por nosotros? No, por la obra de Jesucristo. Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren, aquí vemos, ¿no? Una persona en su mano tiene un pasaporte. ¿Para qué se usa el pasaporte? Para viajar fuera de su país, ¿cierto? Ese pasaporte es el documento que uno tiene que tener al salir de su país. En ese pasaporte, antes de llegar al país donde uno va, ahí ustedes ven, va a pasar el control de migración. Hay algunos países que exigen visa, ¿cierto? Y esa visa se tiene que obtener antes de viajar. Incluso antes de comprar el boleto. ¿Me dejo entender? Mucho antes. Yo recuerdo, creo que ha sido el año 2017 o 2018, había CLF en Nueva York. Y nosotros anunciamos, los hermanos de la Iglesia de la Paz que quieren ir a Nueva York, inscríbanse. Los que no tienen visa, inscríbanse, Dios le va a dar la visa. Se inscribieron. 11 hermanos se inscribieron. Ya vengan a la oficina, vamos a llenar el formulario. Llenamos el formulario. Una persona que trabaja al frente de la embajada de Estados Unidos decía, ya es muy tarde, no le van a dar la visa. Y los hermanos me dijeron, pastor, dice que ya es muy tarde. Yo le dije, hermano, usted va a sacar la visa. ¿Para qué va a sacar la visa? Para ir al CLF. Entonces Dios le va a dar. ¿Usted cree? No sé. Entonces se inscribieron. Ya, vamos. Algunos yo los acompañé. Ese mismo día era la entrevista de 11 personas. Entonces yo le dije, usted no tiene que decir ninguna otra cosa, solamente usted diga yo me voy al CLF, nada más. Se presentaron 11 hermanos a la embajada. ¿Saben cuántas personas de nuestra iglesia recibieron la visa ese día? 10 personas. Una persona no recibió y después me llamó, pastor, no recibí la visa. ¿Usted habló del CLF? No me preguntaron del CLF, dice, ¿no? Entonces le dije, bueno, no se preocupe, Dios le va a dar la visa en otro momento, pero no se preocupe. Y luego yo me fui a la puerta de la embajada y yo estaba esperando que salgan los hermanos de la iglesia, ¿no? Cuando uno está en la puerta de la embajada americana, las personas salen, solamente salen 2 caras nada más, ¿no? Algunos salen llorando, la cara larga, salen discutiendo por tu culpa, así dice, ¿no? Otras personas salen sonriendo, hasta sus orejas, así salen sus dientes, ¿no? Así sonriendo. Solamente salen 2 resultados, le dio la visa y no le dio la visa.
de 11, cuando yo llegué, esa persona que no recibió ya se había ido, ¿no? Yo quería consolarlo, porque daba pena, pues no, vamos a ir al CLF, ¿no? Así. Y después los hermanos iban saliendo de 2 en 3. Desde lejos, cuando me vieron, me hacían así, pastor, saltando, ¿no? Me dieron la visa, ¿no? Una joven le preguntaron, ¿tú para qué vas a ir? Ah, yo estoy yendo para participar de este congreso de líderes cristianos. Yo soy líder en mi iglesia y yo voy a aprender y voy a enseñar a los líderes de mi iglesia aquí. Voy a regresar. Y le dio el papelito verde. Su visa ha sido aprobada. Detrás de ella, otra joven de nuestra iglesia. ¿Tú para qué vas? Yo voy lo mismo que la hermana que se ha presentado. Le dio el papelito verde, aprobado. No le preguntó más. Así, 10 personas recibieron la visa. Ese día era día jueves. Al día siguiente era feriado. Sábado y domingo no trabaja la embajada. Y el día lunes ya tenía que empezar el CLF en Nueva York. Ya le aprobaron, pero ¿sabe cuánto tiempo se demora en devolver el pasaporte con la visa? De 3 a 5 días hábiles, ¿cierto? Entonces, ¿desde cuándo va a contar el día hábil? Desde el día lunes. Lunes, martes, el miércoles le va a entregar el pasaporte. Entonces yo reuní, hermanos, vengan. Esto nunca se hace, pero nosotros vamos a hacer. ¿Qué cosa, pastor? Ahora todos tienen que llamar a la embajada y pedir por favor, hoy tiene que entregarnos la visa con el pasaporte con la visa. ¿Qué le parece? ¿Nosotros podemos hacer trabajar así a la embajada americana? Ellos son americanos, ¿cierto? Nosotros estamos recibiendo un permiso, ni siquiera es un derecho, es un permiso, ¿cierto? Para visitar Estados Unidos. Y yo le dije, ahora todos tienen que llamar. Y por teléfono le dieron un correo electrónico, entonces escriba a este correo electrónico. ¿Saben? A todos los hermanos les respondieron, vengan a las 5 de la tarde, les vamos a entregar el pasaporte con su visa. Ese mismo día que fue la entrevista, ese mismo día le dio el pasaporte con su visa americana. Al día siguiente, viernes, comprando el boleto, el día sábado viajando, el día domingo llegando a Estados Unidos, el lunes ya podía participar del CLF. ¿Qué le parece? Si no tiene visa, ¿puede viajar? No puede. Aunque puede tener mucha causa, ¿no? Puede tener mucha, para algunos dicen, ¿no? Debe ser profesional, debe tener un motivo para volver, tiene que tener casa, carro, empresa y todo. Pero entre nuestros hermanos algunos no tenían todas esas condiciones. Pero Dios le dio la visa, ¿cierto? Aquella vez, todos los hermanos así, recibiendo ese papelito verde, y ahora todos tienen que comprar pasaje. Algunos no querían comprar, no, pastor, entonces no vas a recibir la visa. Se va a perder tu visa, tiene que ir para que Dios le permita mucho tiempo, ¿no? Ir al CLF. Durante 10 años puede utilizar esa visa, entradas múltiples. Amén. Y hermanos, para ir así como ir, ¿no?, a Estados Unidos, primero hay que recibir el permiso, la visa, ¿cierto? Algunos ministros tienen testimonio cuando se han presentado a la embajada americana, les han preguntado, ¿para qué va a Estados Unidos? Yo voy a participar al CLF, yo soy ministro, soy pastor, soy evangelista. Y dice que les hicieron preguntas de la Biblia. ¿Tú eres pastor? Sí. Y le hacen preguntas de la Biblia. ¿Quiénes fueron los que diseñaron el tabernáculo? ¿Qué le parece? Ellos estaban pensando en eso. Porque cuando uno va a la embajada hay que llenar un formulario, ¿cierto? Son no sé cuántas preguntas, casi 2 horas se demora llenando ese formulario. Pero no hay, en el formulario no hay ninguna pregunta de la Biblia. El cónsul le pregunta, ¿quién fue el que diseñó el tabernáculo?
Algunos se quedan, ¿quién es? Pero algunos que sí, ¿no? Han leído. Sí, fue Aholiab y Bezalel. Eres la primera persona que me responde. Su visa ha sido aprobada. Le preguntaron de la Biblia y como son ministros y sí saben, puede responder, ¿cierto? Pero algunos solamente se hacen pasar por pastor, pero no sabe nada, no puede responder. Hermanos, Estados Unidos es una tierra, como la tierra de Bolivia, pertenece a este mundo, ¿cierto? Pero un día nosotros tenemos que ir al reino celestial. En su pasaporte que esté en su corazón tiene que tener la visa del reino de los cielos. Amén. Eso usted tiene que recibir aquí. Aquí va a pasar su entrevista en el seminario bíblico. ¿Ustedes ya han sido lavados? Entonces, si ya ha sido lavado, ya recibe ese sello santificado, ¿cierto? Recibe ese sello, no por 10 años, sino eternamente. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta imagen vemos, es una sala de un juicio, donde hay un juez. En los juicios siempre sale el juez, sale el fiscal, que se encarga de reunir todas las pruebas que ha cometido la persona que es acusada, ¿cierto? Y luego sale el acusado y el acusado sale con su abogado, ¿cierto? En ese juicio, el juez va a escuchar la parte de la acusación y la parte de la defensa. Y el juez luego toma el veredicto, ¿cierto? Él va a dar el juicio. ¿Qué le parece? ¿Saben quién es el fiscal? Satanás, ¿cierto? Satanás ponía la tentación. Entonces él sabe todas las pruebas, ¿o no? Él sabe porque él tiene todas las pruebas, tiene todas las cosas que él mismo entregó para que las personas cometan el pecado, ¿cierto? Entonces él dice, yo te conozco, yo te di para que tú cometas el pecado, yo te hice caer, yo te conozco, de qué pie cojeas, dice Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿quién puede decirle no? Pero Jesús, ¿qué dice? Yo ya pagué su culpa, ya pagué su pecado. Esta es la prueba, ¿no? Él muestra sus manos, su costado, sus pies. Yo morí en la cruz por el pecado de esta persona. Entonces él, como nuestro abogado, él da su defensa, ofreciéndose él mismo como la prueba de nuestra defensa. Amén. Siguiente imagen. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, eso es cierto. Así hemos nacido nosotros en este mundo, bajo el dominio del pecado, destituidos de la gloria de Dios. Por eso Satanás puede acusar, pero la siguiente imagen, Romanos 3:24, el juez que ha visto la obra de Jesucristo, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa obra de Jesús es única, es suficiente. Amén. Porque tiene un valor, tiene una vigencia eterna. Amén, hermanos. Él se presentó en el juicio por nosotros ante Dios, para hacernos libres del pecado, para darnos la eterna redención, para darnos el eterno perdón de pecados. Amén. Para darnos la eterna justicia de Dios. Amén, hermano. Nosotros no hemos hecho nada para recibir la justicia de Dios. Antes, al contrario, hemos desagradado en mucho a Dios. Pero Dios nos llama, nos dice, hijos, yo ya morí,
Yo ya me sacrifiqué, ya derramé toda mi sangre, yo ya los lavé, ya los dejé limpio. Acepte, crea. Como dice San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a ver. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por creer en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Él ya nos ha dado esa nueva identidad. Éramos pecadores, pero Él nos lavó, luego nos revistió de justicia, luego nos revistió de santidad. Él que es eterno, Él que es justo, santo, perfecto y eterno, y Él nos hizo imagen y semejanza de Dios. Ahora Él nos dice, una vez más, yo ya te lavé, ya te santifiqué, ya te justifiqué gratuitamente por la obra de Jesucristo. Amén, hermanos. No hay nada más que hacer. Nosotros hicimos la comparación siguiendo la ley de Moisés. El esfuerzo humano predominaba, pero siguiendo el nuevo pacto solamente la obra de Jesús. Amén. Entonces, por fe obtenemos salvación. En Romanos 4 hemos leído, 3 noches hemos leído, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Bienaventurado el varón, vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 6. Romanos capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no inculpa? Porque nosotros hemos sido lavados. Amén. Porque Él ya nos ha lavado, ya nos ha sellado con el sello del Espíritu Santo de justicia y santidad. Amén. Y vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10 también. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados, dice, no por nuestra obra, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aquí sale esa palabra. Una vez es suficiente y es para siempre, porque Él sí es para siempre, porque Él es eterno. Amén. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este versículo lo habíamos leído en Jeremías. Amén. Y nunca más, esa palabra nunca más viene de Dios. Amén. Y nunca más, cuando Él dice nunca más, es nunca más. Cuando yo digo nunca más, no es nunca más, ¿no? Cuando ustedes también dicen, pastor, nunca más yo me voy a alejar de la iglesia. Mentira, ¿no? Pastor, nunca más yo voy a hablar mal de usted. Mentira. Pero cuando Dios dice, nunca más yo me voy a acordar de tus pecados y transgresiones, de verdad, eternamente, Él nunca más así prometió
y cumplió. Amén. Muchas gracias, hermanos, ¿no?, por participar de este seminario bíblico. Es el Señor el que se glorifica cuando nosotros compartimos este evangelio. Amén. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar al Señor. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Le damos gracias, Padre Dios, por permitirnos participar en la Iglesia de La Paz. A través de este seminario bíblico usted nos da la gracia, nos da esa oportunidad de anunciar lo que usted ya hizo. Lo que estamos haciendo, estamos leyendo la Biblia y estamos compartiendo y creyendo lo que usted hizo por nosotros. Usted ya nos ha lavado, ya nos ha santificado, ya nos ha justificado, nos ha perfeccionado una sola vez y para siempre, y nos ha hecho justos, santos, perfectos, no por nosotros, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por su obra que es verdadera, que es eterna. Usted nos da este gran regalo, una nueva identidad. Usted nos ha convertido de la oscuridad a la luz, del pecado a la justicia de Dios, por la obra del Señor Jesucristo. Usted se glorifique, y aquellas personas que han escuchado esta palabra, que puedan aceptar, que puedan creer y puedan experimentar en su vida también esa bienaventuranza de no ser inculpado de pecado, de maldad, sino recibir la justicia sin obra. Le agradecemos y encomendamos nuestra vida en sus manos para la gloria de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Sí, hasta esta noche, ¿no? 3 noches terminamos, ¿no?, seminario bíblico con el pastor William. Desde miércoles empezamos. Luego también todavía algunos hermanos no han escuchado. Entonces en Facebook, Iglesia Buenas Nuevas, La Paz, ahí también hay, ¿no?, las prédicas. Luego ahí pueden escuchar. Los hermanos pueden enviarles el link también, puedan escuchar. Sí, ¿todos los hermanos escucharon bien? Entonces, esta palabra que hemos escuchado, entonces nuestra vida va a guiar, luego va a bendecir, ¿no? Sí o sí va a trabajar. Entonces, esta noche anuncio, ¿no? O antes de hacer anuncio, una vez más, ¿no? 3 noches, Pastor William compartió la palabra para nosotros. Entonces, podemos darnos gran aplauso una vez más, fuerte. Sí, gracias. Anuncio es, entonces, en el mes de abril va a realizar el evento, sí, Evangelismo para América Latina, con el pastor Oxupac. De manera presencial en México va a realizar 14 al 17 de abril. Luego también Nueva York también, con pastor Oxupac, terminando México desde 18 hasta 21 de abril. Entonces, Nueva York, México también estamos invitando los hermanos, luego también los pastores líderes de CLF. Entonces, y cerca de ustedes, los hermanos, si tienen conocidos, invitando, si desean viajar juntos, entonces cualquier cosa no pueden avisar a la oficina, ¿sí? Entonces podemos viajar juntos. Y luego también, mañana el 19 de marzo, ¿qué día es? Sí, entonces mañana es el Día de Padre. Para los padres ya aplauso, hermano. Sí. Sí, adelantamos, ¿cierto? Adelantamos. Yo también soy padre de 3 hijos, ¿sí? Entonces mañana, sí, entonces mañana nosotros haremos, justo también tenemos culto de niños en la mañana. Por su culto de niños especial por el Día de Padre, el 19 de marzo, de manera presencial, hora 10 de la mañana. Se invita a todos los papás, los padres, a participar junto a sus hijos. Entonces mañana, si los hermanos pueden invitar todos los padres, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces mañana los padres van a ver nuestros hijos escuchando también la palabra de Dios. Aquí en Bolivia es más grande el Día de Madre, ¿cierto?
Sí, pero mañana vamos a ver gran día de Padre, mañana también. Sí, hasta domingo, ¿no? Queremos y agradecer, ¿no? Nuestros padres, como ama, ¿sí? Al hogar, también a la esposa, a nuestros hijos. Entonces mañana también invitamos. Y luego también Cristo TV, ¿no? Y los miércoles y también sábado estamos transmitiendo el Evangelio de San Juan, estudio bíblico, ¿no? Con el pastor Ospar en nivel nacional. Todo territorio de Bolivia está cubriendo, llegando ese Evangelio. Entonces, y para nosotros es gran bendición, es verdad, ¿no? Un evento para realizar. Nosotros invertimos, ofrendamos muchos, pero en realidad y pocos participan, ¿verdad? ¿No? Nuevas personas, pero esa transmisión, imagínense, era hasta último rincón de Bolivia, todo llegando. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Abrió. Los hermanos también recibiendo ese corazón y podemos enviar, ¿no? Link y también noticias, ¿no? Para que puedan ver. Entonces, de todo lado va a sonar, era, yo recibí la salud. Ya ese primeramente escuchando ese Evangelio. Entonces, todo lado va a escuchar ese testimonio, eso, nuestra esperanza. Entonces, pido, ¿no? Los hermanos, oraciones, luego también apoyo. Y luego también, séptimo ciclo de academia, si sigue, está abierto inscripciones. Entonces, aquí 19 cursos. Entonces, donde hay internet conectando, donde sea, y todos pueden escuchar. Hoy también visitamos, ¿no? Seduca, le gustó mucho. Entonces, y a través de, ¿no? IYF, también programa, ¿no? Educación del intelecto, todo nos dijo, era ese secretario, si nos preguntó y proyecto de ese programa, Educación de Intelectos, explíqueme, dice, ¿cómo puede llegar todos los colegios? Luego también, ¿cómo va a hacer, enseñar? Dice, eso no es difícil. Solo nos da todo que nosotros ya podemos hacer. Problema que no entiende, ¿cierto? Nosotros podemos hacer, ya tenemos textos, materiales, todo ya tenemos. Por eso ahora Pastor Ospar, el siervo, está en Israel. Hubo convenio, ¿verdad? ¿No vio noticia? En Israel también. Ahí hubo convenio, ahí va a entrar educación del intelectos. Luego terminando va a viajar a África, 5 países, encuentro con los presidentes. Entonces ahí también va a entrar esa educación del intelectos. Entonces ahí casi está normalizando todo el mundo. Entonces presencialmente ahí va a entrar, enseñar, dar ese programa educación del intelectos. Entonces aquí en Bolivia también hablamos, entonces yo hablaré con director aquí de departamento La Paz, miles colegios, miles. Entonces, ¿cómo va a cubrir? No se preocupe, nosotros podemos cubrir, ¿verdad, hermanos? Podemos cubrir, ¿no? Sí, nosotros llamamos, son los directores, maestros, convoque, nosotros podemos capacitar. Sí, entonces, capacitando todos, lo mismo aprendiendo, todo lado va a entrar educación del intelecto. Amén, hermanos. Sí, hay. Por eso también IYM, academia, está abierto, ¿sí? Quiero decir esto, todavía está abierto, y los hermanos pueden invitar, muchas personas van a aprender. Luego ya último, si después de escuchar la palabra de Dios, desean también, los hermanos quieren, ¿sí? Servir, ofrendar para ese Evangelio, también quiero ofrendar, servir el Evangelio. Entonces, si tiene ese corazón atrás, cuando salga ahí atrás al folio, puede ofrendar. Esa ofrenda va a usar para el Evangelio. Entonces, esta noche, hasta aquí terminaremos el seminario bíblico. El pastor William, su matrimonio mañana en la tarde, va a retornar a la iglesia Santa Cruz, Palma Verde. Entonces, esa noche entre los hermanos, ¿no? Libremente saludando. Luego también aquí, tal vez primeramente ha llegado, escuchando, quiere consultar y preguntar. Aquí están los seminaristas, los ministros, libremente puede compartir la palabra. Entonces, muchas gracias, nosotros hasta aquí terminamos. Muchas gracias.